Hoy jueves 7 de mayo en Noticias Telemundo Mediodía ya son más de 33 millones las personas que han perdido su trabajo en la crisis por el coronavirus. Tan solo la semana pasada fueron 3.200.000 las solicitudes de ayuda por desempleo. Cifras que no concuerdan, las de los contagiados y los fallecidos en México por coronavirus. Algunos casos no se cuentan porque se cambia el diagnóstico o llegan demasiado tarde los resultados de las pruebas. La Ciudad de México aplaza la celebración del Día de la Madre. Se pasa del 10 de mayo al 10 de julio. El gobierno de la capital cree que no es el momento de aglomeraciones que favorezcan nuevos contagios. El coronavirus no impide que muchos de los millones de estudiantes que terminan la secundaria celebren sus graduaciones. Con mucho ánimo y mucho ingenio, buscan nuevas maneras para celebrar una graduación inolvidable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a arrancar con las noticias de este jueves. Señores, cada vez son más grandes las consecuencias económicas de la pandemia en Estados Unidos. Por ejemplo, el aumento de solicitudes de ayuda por desempleo. Tan solo la semana pasada llegaron a casi 3.2 millones y esta es una cantidad que se está sumando a la registrada desde que empezó la crisis y que llega a los 33 millones de personas que se quedaron desempleadas. Pero Javier Vega, tú tienes más información al respecto. Te saludo y te escuchamos. Adelante. Así es, Paulina, buenas tardes. Son ya 7 semanas consecutivas con números récord de aplicaciones de beneficios de desempleo. Ahora, con estas 3.2 millones de aplicaciones, es la semana, hay que decirlo, con el menor número de aplicaciones dentro de los parámetros de la pandemia. Pero también es importante decir que antes de marzo, hablar de una semana con más de 700,000 aplicaciones era tener que revisar los archivos de hace 50 años. Es decir, estamos en tiempos verdaderamente extraordinarios. Estos son los números de quienes se registran para los beneficios, pero una cosa es aplicar y la otra cosa es recibirlos. Aquí un testimonio. Desde el 1 de abril yo solicité el seguro por desempleo y hasta ahora todavía no me han resuelto nada. Se calcula que el desempleo ha impactado a 1 de cada 5 trabajadores que tenían empleo en febrero, cuando la tasa de desocupación se encontraba en un mínimo histórico de 3.5% y ahora se espera que pueda sobrepasar el 16% para llegar a los niveles de la Gran Depresión, uno de los capítulos más oscuros de la historia económica del país. Y en este contexto es más probable que los latinos pierdan su trabajo. Según un sondeo del Washington Post Ipsos, se reportan prácticamente el doble de despidos entre hispanos que entre trabajadores blancos, como vemos en la gráfica. ¿Qué va a pasar? Los analistas estiman que los números comenzarán a disminuir conforme avanza este mes y conforme más de la mitad de los estados van abriendo sus economías. Pero aquí hay otra ecuación peligrosa, que quienes reciben beneficios no vayan al trabajo por temor a contagiarse. Dicen los expertos que si cae el consumo se podría traducir en la pérdida de más empleos rumbo al final del año, o bien en convertir las licencias temporales en despidos permanentes, aunque al día de hoy 7 de cada 10 trabajadores están convencidos de regresar a su empleo anterior. Paulina, el panorama que tenemos. Gracias, Javier, por el mismo. Por cierto, uno de los grupos que peor la está pasando en esta crisis es el de los inmigrantes indocumentados. Ellos y también sus familias, porque se les niega la ayuda del gobierno a aquellas familias que tengan algún miembro sin legalizar su situación migratoria. Precisamente en una entrevista con mi compañera Cristina Londoño, el senador republicano Marco Rubio aseguró no estar enterado de que esta situación esté ocurriendo y se comprometió a hacer algo para que se respeten los derechos de los ciudadanos. Escuche. Le pregunto de los... Bueno, en términos del programa de $1,200, eso solamente va a personas que están en este país legalmente. Así, y eso nadie aquí lo discutió, porque tiene que ser un sistema basado en récord de quién está aquí y quién no está acá. En términos de que hayan negado a alguien porque esté casado con alguien que no tenga documentos, eso no sé de dónde sacaron eso en la ley. Me gustaría, ¿no?, saber de esos casos y intervenir, porque eso no es una persona no pierde su ciudadanía ni sus derechos como ciudadano porque esté casado con alguien que no tenga documentos para estar en este país. Pues, senador, le haremos llegar la información y le haremos llegar los casos, porque sí está ocurriendo. Por favor. Bueno, y precisamente minutos después de concluida esta entrevista, hicimos llegar a la oficina del senador Rubio detalles de ambas demandas.
Aquí en Noticias Telemundo estaremos muy pendientes de este caso. Escuche esto, la Casa Blanca confirmó hoy que un militar encargado de proteger y servirle sus comidas diarias al presidente Donald Trump dio positivo a la prueba de coronavirus. Esto provocó que tanto el mandatario como el vicepresidente Mike Pence fueran sometidos de nuevo a este estudio de detección, que en ambos casos volvió a dar negativo. El militar es un infante de Marina y forma parte de un equipo de élite asignado a la Casa Blanca. Además de desempleo, el coronavirus está dejando otras cifras que son aún peores, la de contagios y de muertes. En todo el mundo, el número de contagiados se acerca a los 3.800.000 y el de los fallecidos a los 264.000. Aquí en Estados Unidos, los contagios superan el 1.230.000 y las muertes por COVID-19 van más allá de las 73.500. Y siguiendo con más cifras, 2 de cada 3 neoyorquinos hospitalizados por coronavirus fueron ingresados después de permanecer en sus casas. Esto significa que no habían viajado y que no estaban saliendo. Pero María Vargas Pion, tú tienes más detalles. Explícanos, por favor. Adelante. Buenas tardes. Paulina, la encuesta estatal que se hizo en los 3 últimos días arrojó que la gran mayoría de personas hospitalizadas eran jubilados y desempleados que se encontraban en cuarentena en sus casas y que además evitaban usar el transporte público, lo que sorprende a muchos que creían que los hospitalizados eran personas que usan el subway o gente que trabaja en el campo de la salud. Los encuestados fueron 1.269 recluidos en 113 hospitales de Nueva York. Un 18% de los hospitalizados provenían de hogares para ancianos, demostrando el reto que tienen esas instalaciones para prevenir el contagio. El gobernador Cuomo dijo que los resultados refuerzan de alguna manera lo que las autoridades han venido diciendo, y es que todo depende de lo que cada persona haga para protegerse. Andrew Cuomo resaltó la importancia de lavarse las manos y también de usar mascarillas y además tomar las medidas necesarias al llegar a la casa para no contagiar a los seres queridos. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pion, de regreso contigo, Paulina, al estudio. Muchas gracias, María. Se registró la primera víctima mortal por coronavirus de un inmigrante bajo custodia de ICE. Se trata de un salvadoreño de 57 años de edad que arrastraba problemas de salud. Su infección con COVID-19 le generó una neumonía que no logró superar. El fallecido estaba desde el mes de enero en el centro de Otay Mesa, en California, y donde también hay otros 132 migrantes contagiados. En abril, un juez rechazó una petición de libertad por su estado. Por su parte, ICE no se ha pronunciado por el momento sobre este caso. Hay alarma en varios asilos o residencias para adultos mayores en México. En una de ellas, en Nuevo León, hay 50 contagiados con coronavirus y en otros 19 en el estado de Tabasco. Algunos de ellos fueron evacuados y fueron trasladados a hospitales, esto ante la angustia de sus familiares. Raúl Torres, tú tienes más detalles. Buenas tardes, cuéntanos, por favor. Es una situación realmente grave la que se vive en esta casa de reposo para ancianos allá en Monterrey, Nuevo León. Yo te saludo desde la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que 50 personas, 47 de los ancianos y 3 trabajadores de este lugar resultaron contagiados de COVID-19, lo que tiene muy preocupados a todos, sobre todo a los familiares. Vamos a escuchar a Elías Rodríguez. Él es hijo de uno de los ancianos que resultó contagiado. Pero así se me contesta, me dice que está bien, que no sabe nada, está en su cuarto. En la casa de reposo Luis Elizondo hay casi 100 ancianos que viven en ese lugar. Se les hizo prueba a todos, 47, como te decía, resultaron positivos. Después de esto hubo un trabajo de sanitización, no solamente en el interior, también fuera de este lugar, pero las consecuencias podrían ser muy graves. Tener un brote así, la mortalidad es muy alta, arriba del 70-80% de las personas pueden fallecer. Llegó mucho personal médico, muchas ambulancias, sin embargo solamente 2 de los ancianos tuvieron que ser llevados a un hospital. La mayoría pasará la cuarentena en ese lugar. Así que hay una gran preocupación por la salud de todos estos ancianos. Yo regreso contigo. Y seguimos en México, donde las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus parecen no coincidir con otros cálculos, porque en el certificado de defunción de algunas víctimas se establece que murieron por otras enfermedades como neumonía o neumonía típica. Así lo explica en el siguiente reporte Aldo Mesa.
La doctora María Maya de la Cruz, de 43 años y quien trabajó 16 años como médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, murió por COVID-19 el pasado 3 de abril. Pero las autoridades de la Clínica 7 del instituto, ubicada en Monclova, Coahuila, en un principio lo negaron e intentaron certificar la causa de la defunción como neumonía atípica. No fue hasta que por presión de sus hermanos le realizaron la prueba al cuerpo de la doctora y resultó que, efectivamente, había muerto por SARS-CoV-2. Solo no están ocultando las cosas y maquillándolas. A mi hermana la dejaron morir. A mi hermana no se le dio el tratamiento adecuado de inicio. Samuel Maldonado murió a los 68 años el pasado 3 de abril por SARS-CoV-2 en la Clínica 7 del IMSS en Monclova. Diagnóstico que se conoció 3 días después de su deceso cuando llegó el resultado de la prueba. La causa del fallecimiento fue certificada como neumonía atípica, por lo que de esa manera, dice su hija, el caso no forma parte de las estadísticas oficiales por COVID-19. Antes de que él falleciera le hicimos los exámenes pertinentes. Al momento de dar el acta de defunción, dice que es neumonía atípica. En México a finales de marzo se registró un 30% más de infecciones respiratorias agudas, incluida la neumonía atípica, respecto al mismo periodo, pero de 2019, según la Secretaría de Salud. Para este abogado, la falta de protocolos médicos provoca que las muertes por SARS-CoV-2 terminen siendo consideradas como neumonía atípica. No tienen por qué falsearse los diagnósticos. ¿Por qué poner neumonía atípica? No quieren ventilar los datos reales. Hasta el 6 de mayo en México se contabilizaban 27.634 casos y 2.704 fallecidos. Cifra que, tomando en cuenta el modelo Centinela que establece que por cada caso confirmado habría al menos 8 personas más, se elevaría a 221,000 casos. Y precisamente para profundizar más en este tema, saludo a Aldo Mesa. Bienvenido, Aldo. Cuéntanos, ¿por qué no se están registrando todas las muertes por COVID-19? Paulina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Tuvimos acceso a diferentes certificados de defunción y también pruebas de detección para determinar si las pruebas se estaban registrando como tal, y nos dimos cuenta que no, por 3 factores. El primero, porque no se realizan las pruebas suficientes para detectar SARS-CoV-2 o COVID-19. El segundo, porque en algunas ocasiones se intentan ocultar los resultados como lo veíamos y escuchábamos. Y en tercer lugar, porque las pruebas en muchas ocasiones también llegan tarde, incluso cuando la persona ya falleció, y entonces se consigna como neumonía típica sin que se consigne o se certifique como SARS-CoV-2. Aldo, y ya que mencionas las pruebas, ¿cuál es la situación en México en cuanto al número de pruebas que se realizan? Fíjate, Paulina, que esto nos podría dar cierta luz o evidenciar por qué no todas las muertes por SARS-CoV-2 se están registrando como tal y sí por neumonía típica. Por ejemplo, México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el país que integra en este grupo que menos pruebas realiza 0.2, menos de una prueba por cada 1,000 habitantes. Esto en contraste con Islandia, que realiza 106 pruebas por cada 1,000 habitantes. Estados Unidos, por ejemplo, realiza 16 pruebas también por cada 1,000 habitantes. ¿Qué nos dice esta situación? Que mientras menos pruebas se realicen, obviamente menos registros de SARS-CoV-2 podemos tener y menos certificados de defunción podrían estarse integrando y tomándose en cuenta en los registros oficiales, en los registros que da a conocer día con día el gobierno mexicano. Veamos cómo transcurre esta pandemia ya en fase 3 allá en México. Muchísimas gracias, Aldo Mesa, desde México, por la información. Buen día, hasta luego. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresando a Noticias Telemundo Mediodía, ¿es inconstitucional que el gobierno no proporcione ayuda a los hijos de indocumentados? Bueno, la respuesta la vamos a tener en nuestro jueves de inmigración. Y el coronavirus no impide que muchos estudiantes que terminan la secundaria celebren sus graduaciones. ¿Cómo lo hacen? Le contamos en minutos, no le cambie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Escuche esto. En apenas una semana, un tercer vuelo con migrantes llegó anoche a Guatemala procedente de los Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países habían acordado suspender los vuelos con personas deportadas después de que más de 100 exiliados llegaron contagiados con coronavirus. Pero el vuelo de anoche fue catalogado como especial y se insiste en que esto no significa la reanudación de las deportaciones. En total llegaron 71 guatemaltecos, entre ellos 4 menores de edad.
Hoy es jueves y como cada jueves es jueves de inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, muy buenas tardes, bienvenida como siempre. Gracias. Cuéntanos, Alma Rosa, varios grupos cívicos demandaron al gobierno por discriminación al excluir de la ayuda económica a los hijos de indocumentados. ¿Dejarlos fuera de este tipo de ayuda es inconstitucional? Claro que sí, toda persona que está pagando impuestos, esté casado con una persona documentada o tenga hijos en una situación que le llaman mixta, no permite al gobierno excluir a la persona que es ciudadana. Entonces esto me parece no solo inconstitucional, inhumano, y se está peleando, y espero que en poco tiempo se sepa una resolución favorable para nuestra comunidad que tanto necesita el apoyo económico durante esta pandemia. Hay también otro sector que está siendo afectado. En este momento hay varios estudiantes extranjeros en este país que se encuentran pues en una especie de limbo a causa de los cierres por la pandemia. ¿Qué recomendación tienes para todos ellos, Alma Rosa? Muy bien, bueno, primero antes de la recomendación decirles que se acaba de filtrar una carta de la Casa Blanca donde quieren hacer cambios y medidas a visas de no inmigrantes, incluyendo las de estudiantes, las de trabajo temporal. Entonces, eso es algo que se acaba de filtrar, importante saber. Ya ven que hicieron cambios para personas que quieren ingresar legalmente a Estados Unidos por 60 días debido al coronavirus, o según por esa razón, y ahora quieren expandir ese grupo y claro, podría perjudicar a personas que son estudiantes. Así es que estén al tanto de esto y los estudiantes pues seguir renovando sus permisos para no caer en periodo de ilegalidad. Muy importante, pero no sabemos cómo va a afectar esta nueva medida que se acaba de filtrar el día de hoy. Y también algo que llama la atención, Alma Rosa, es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció la extensión de fechas de respuesta. ¿Esto qué significa? Muy buenas noticias, por fin en tanta mala noticia en el ramo de migración. Buenas noticias para personas que tienen casos pendientes con UCIS y les mandan una notificación, ya sea de que quieren rechazar, negar o rescindir su petición o que quieren más evidencias, le llaman Request for Evidence. O sea, que quieren más evidencias, y ahora si una persona recibe dicha carta entre marzo 1 y julio 1, va a tener 60 días adicionales para contestar. Bueno, una buena noticia. Muchísimas gracias como siempre, Alma Rosa, por todas tus recomendaciones. ¿Te vemos aquí la próxima semana? Así es, gracias. Aquí te estaremos esperando y como siempre los queremos invitar a que se conecten a través de las redes sociales de la abogada Alma Rosa Nieto para que ella responda todas sus preguntas en materia migratoria. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresando en Noticias Telemundo Mediodía, Día de la Madre en julio. La Ciudad de México aplaza la fecha para evitar aglomeraciones y contagios. Y acaban la secundaria y muchos estudiantes buscan maneras ingeniosas de celebrar su fiesta de graduación a pesar del coronavirus. ¿Cómo? Le contamos en minutos, no se vaya. Seguimos con las noticias. La Ciudad de México pospuso este año la celebración del Día de la Madre. Lo pasó del 10 de mayo al 10 de julio y de esta manera se busca evitar aglomeraciones para que no haya nuevos contagios. De esta manera lo anunció la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Estamos haciendo un llamado para que este año celebremos el Día de las Madres el 10 de julio. Celebraríamos este 10 de mayo llamando en mi caso, pues a mi madre, mis hijos que me llamen por teléfono, que no nos reunamos y esperemos al 10 de julio para poder hacer pues realmente las reuniones familiares que normalmente hacemos. Pero el gobierno capitalino transmitirá este domingo por internet un festival artístico que podrá disfrutarse desde casa. Para muchos estudiantes de secundaria, su graduación es un evento muy importante que se ha visto afectado por esta pandemia. Sin embargo, ellos no se desaniman y están buscando maneras de crear una noche inolvidable para celebrar su graduación. Y Leonardo Feldman nos muestra cómo es que lo están haciendo. Aproximadamente 3.7 millones de estudiantes han visto sus bailes de graduación, mejor conocidos como prom, cancelados o pospuestos. Pero eso no ha dejado a muchos de ellos a ingeniárselas y disfrutar de un prom un poco diferente en esta era de COVID-19. Alanis Puig es una de las afectadas. Yo creo que están pensando en hacer como un virtual prom o algo diferente. Dicen que no nos van a decir mucho porque tienen mucha sorpresa para nosotros. Algunos estudiantes hasta han hecho una cena de prom en sus propias casas. Otros se han vestido exactamente como esperaban ir a esa noche mágica.
Yo y mi amiga estuvimos hablando que un día nos queremos vestir y maquillarnos y hacer un virtual prom ahí y también para estar con la pareja de nosotros. Y aunque estos estudiantes han encontrado la manera de disfrutar de una noche de prom, sea como sea, sin duda no es exactamente la noche perfecta de la que siempre soñaban. En Kentucky, un padre le hizo una fiesta sorpresa de prom en la noche que su hija tenía planeado ir físicamente al suyo, algo que la dejó en lágrimas. Cuando eres niña, tú sabes, todas las películas siempre tienen prom y como princesa, entonces sí es un poco difícil porque yo siempre he querido ir, pero a la misma vez yo entiendo porque el problema de nosotros se ve muy pequeño comparado a lo que está pasando ahora. Leonardo Feldman, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta media hora informativa. Gracias por acompañarnos. Recuerden, más noticias esta tarde en Noticias Telemundo. Que pase un excelente jueves.